Saludamos a todos los presentes y a las personas que nos unen por nuestra señal de streaming. Les invitamos a conocer las medidas de seguridad del Centro de Convenciones Centro Parque para iniciar inmediatamente con el plenario. Señoras y señores, Centro Parque y la Asociación Chilena de Seguridad les dan la bienvenida. Antes de comenzar, solicitamos prestar atención a las siguientes medidas preventivas que queremos compartir con ustedes para garantizar su seguridad durante la visita. Ante una eventual emergencia, será necesario evacuar las instalaciones a través de las salidas de emergencia claramente señalizadas. En caso de evacuación, mantenga la calma y siga las instrucciones de los encargados o las encargadas que se encuentran capacitados para esta labor. No corra ni obstaculice el tránsito. A la hora de subir por las escaleras, utilice los pasamanos para evitar caídas. Ayude a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. La evacuación se realizará siempre siguiendo la ruta señalizada. Permanezca en el punto de reunión indicado por los encargados de seguridad y no vuelva a ingresar hasta recibir nuevas instrucciones. Centro Parque y la Asociación Chilena de Seguridad les agradecen su atención y les desean una grata visita. Dada esta información, pasamos a nuestro último panel del día de hoy, el cual tiene relación con la identificación de las amenazas en el escenario futuro de la ciberseguridad, llamado Seguridad Cibernética, innovación para la prevención del cibercrimen. En esta ocasión tendremos como moderadora a la señora Carolina Sancho, del Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile, quien presentará a cada uno de sus panelistas. Adelante, señora Carolina. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en la última sesión de este bloque el día de hoy. Tal como se ha indicado, el tema que se va a abordar en este panel dice relación con la innovación para la prevención del cibercrimen. Tema que cada día, especialmente en el marco de esta pandemia, se incrementa en su ocurrencia, siendo necesario no solo adoptar medidas preventivas, sino en ocasiones también generar nuevas medidas a partir de nuevos ilícitos que en ocasiones nuestra legislación no tiene tipificada. Definitivamente, cuando hablamos de estos temas, se trata de una política pública y es en esa línea, entonces, donde distintos actores de diferentes sectores requieren estar involucrados. Hablamos tanto en el marco del Estado, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo. Y sin duda alguna en este tema el sector privado es también un actor clave. Por este motivo, este panel, considerando aquello, ha invitado expositores de cada uno de estos sectores. Es así como, para desarrollar este tema, tenemos tres destacados expertos que presento a continuación. El senador Kenneth Pugh, que es senador por la región de Valparaíso, desde marzo del año 2018 hasta el año 2026. Integra las comisiones de Defensa, Pesca e Intereses Marítimos y la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Es destacado promotor de la ciberseguridad y de la transformación digital segura de la sociedad y el Estado. Es marino en retiro, donde alcanzó el grado de vicealmirante. En el marco de su desarrollo en las Fuerzas Armadas, él se formó como ingeniero naval electrónico. Además, cuenta con un magíster en Ciencias Navales y Marítimas con mención en Estrategia y es miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. También nos acompaña en este panel Danik Maldonado, quien es comisario de la PDI, como también ingeniero de ejecución en informática. Además, es magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y actualmente forma parte del Grupo de Análisis Forense Informático de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano de la PDI.
ha participado como expositor en diferentes cursos y seminarios en la materia, tanto a nivel nacional como internacional, con más de 12 años de experiencia en la investigación de delitos informáticos. Y también, a través de una conexión virtual, nos acompaña Vanessa Padua, quien es Cyber Security Cloud Business Leader for Latin America de Microsoft. Es ejecutiva con más de 20 años de experiencia en seguridad, estrategia y desarrollo de negocio, ejecución de ventas y canales, gestiones de personas, entre otras actividades, especialidades que desarrolla dentro de la organización. Apasionado por liderar equipos a través de una transformación significativa para entregar soluciones exitosas a las empresas activas. Además, es activa ponente internacional en donde ha participado en numerosas conferencias en su país y fuera de este también. Gracias, Vanessa, por acompañarnos. Bienvenida a nuestra sesión. Habiendo presentado a cada uno de los expositores, a continuación invitamos a que nos acompañe con su presentación al senador Kenneth Pugh. Senador. Bueno, muchas gracias. No sé si será posible ponerle la presentación asiento, yo creo que la podemos hacer perfectamente sentado, porque me han pedido tratar de ver cómo la política pública se puede hacer cargo de la innovación para poder prevenir el cibercrimen. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Necesitamos construir un sistema jurídico que se haga cargo de todos estos elementos, un sistema jurídico que tiene que tener piezas y partes. Quizás la más importante es la que parte el 1 de octubre. Estamos a muy pocos días, este día viernes, para inaugurar el Mes Nacional de la Ciberseguridad, donde debemos ser capaces de promover el conocimiento, lo que hemos aprendido, ver las nuevas amenazas y también ojalá hacer los ejercicios nacionales. Esto es fundamental y esencial, ya tenemos una ley, la 21.113. Pero ¿dónde estamos débiles en toda esta arquitectura? Que nos falta todo el resto del ecosistema, un ecosistema que tiene que tener protección de datos personales como una esencia, ya garantizado en la Constitución, que tiene que tener una nueva ley de delitos informáticos para que nuestra PDI pueda perseguir a estos ciberdelincuentes, haciéndose cargo de la Convención de Budapest para perseguir el cibercrimen transnacional, porque cada vez la gente es más creativa, hace cosas que ni siquiera sospechamos y las cosas no ocurren en el país. También necesitamos de un marco para proteger la infraestructura crítica de la información y finalmente una nueva ley de gobernanza. Estos son los elementos que tenemos que tener disponibles para que nuestro ecosistema funcione. Y cuando el ecosistema empieza a funcionar de forma dinámica, vamos a poder innovar. Lo primero entonces, nuestra nueva ley de delitos informáticos que ya está en su tercer trámite legislativo. Probablemente hoy día se veía en sala si pasábamos a la comisión mixta para hacer el último arreglo. Si es así, vamos a tener muy pronto una nueva ley que va a poder perseguir el ciberdelito, darle herramientas a las policías y poder así contener, porque sin contención, sin tener personas procesadas, es imposible contener esta gran creatividad que tenemos. Hoy en día, ser ciberdelincuente es relativamente sencillo. Uno se titula por YouTube, así de simple lo quiero decir, y está accesible a cualquiera. Tenemos que entender esa realidad y enfrentarla. ¿Qué es lo que usamos de referencia entonces para el desarrollo de la política pública? El modelo de madurez de cibercapacidades de naciones, que es un modelo desarrollado por la Universidad de Oxford. Este tiene 5 perspectivas, que son básicamente establecer una estrategia y tener política, crear una cultura responsable de la tecnología, una cultura de ciberseguridad. La base, para mí, el conocimiento. Finalmente, en lo que estamos trabajando, desarrollo de legislación, reglamento, para que finalmente los sistemas funcionen de forma operativa, el poder hacer la gestión del riesgo y mitigarlo. Esas 5 perspectivas se analizan de forma separada y este modelo, como es un modelo de madurez, tiene niveles básicos hasta los más avanzados. Esto es como gatear, pararse, caminar, correr, finalmente estar haciendo maratones todos los años. ¿Dónde tiene que estar un país? Bueno, tiene que estar lo más arriba dentro de todas estas perspectivas porque si no, las amenazas van a siempre sorprenderlo.
Chile ha sido medido 2 veces, el 2016 y el 2020, y esto nos demuestra que efectivamente el país avanza. Pero curiosamente el avance nos exige algo nuevo. Yo les he traído la nueva visión que tiene el modelo Madurez, donde aparte de los 3 elementos que se medían en el conocimiento que tenemos que tener como país, se agrega uno nuevo, la dimensión 3.4, que es una dimensión que está destinada a la innovación e investigación en ciberseguridad. Ese es el último de los cambios que tiene el modelo. Este modelo es el del año 2021, fue desplegado en marzo, y a contar de este año nos van a medir incluso nuestra capacidad para investigar e innovar. O sea, este seminario no podía ser mejor hecho porque nuestra política pública tiene que recogerlo, nuestros elementos de medición tienen que estar disponibles. Pero poner algo en un papel no cuesta nada, el tema es cómo hacemos esto realidad. Para esto se requiere un sistema nacional. Este es el Sistema Nacional de Ciberseguridad propuesto, que tiene que tener desde la Agencia de Protección de Datos Personales, que ya se ha señalado que va a tener máxima autonomía, pero lo más importante, una autoridad nacional de ciberseguridad. El presidente lo anunció en su mensaje a la Nación el 1 de junio y se va a ingresar un proyecto de ley para crear esta Agencia Nacional de Ciberseguridad y, más importante, un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Esos son los grandes anuncios que tenemos este mes y que esperamos hacerlo realidad. Pero para poder innovar necesitamos investigar y esa investigación lo hacen los institutos. En España, el Instituto de Ciberseguridad Español, el INCIBE, es un referente. Por eso hemos tomado el modelo de ellos para poder hacer aquí en Chile. Con la ANID, este año vamos a poner en la nueva ley de presupuestos recursos basales para que nazca esta fundación público-privada que se encargue de dirigir la investigación, colaborar a las policías, generar herramientas comunes y ojalá alcanzar un nivel dinámico, o sea, nivel 5, en que ya estamos preparados para recibir cualquier tipo de amenaza. Por lo pronto, en Valparaíso, la Policía de Investigaciones adquirió un edificio, el edificio tecnológico de Urauma. Este fue inaugurado incluso con la presencia de la presidenta de Estonia. Estonia es un país muy desarrollado en estos temas. Y dentro de este edificio estamos con recursos de este año proponiendo la creación del primer laboratorio de investigación avanzada en cibercrimen. Y estos son recursos del Estado para un laboratorio seguro, para trabajar con las universidades y así tener un espacio donde se pueda investigar. Si no investigamos, no vamos a poder innovar. Y lo que es peor, ni siquiera vamos a saber el tipo de amenazas que estamos enfrentando. Chile tiene que tener madurez en este sentido y es esencial. Obviamente, esto lo va a medir la Universidad de Oxford después, y yo creo que vamos a ser de los primeros países en el continente en demostrar que hemos hecho propio este parámetro 3.4 de investigación en innovación. Solo para terminar, les señalé que tenemos este mes de ciberseguridad que permite promover y también realizar ejercicios nacionales. Y esto es esencial. Si queremos tener capacidades propias, tenemos que investigar. Fíjense que ese es el título propuesto para el seminario de este día viernes. Yo los invito, en la televisión del Senado lo pueden seguir, o también en las redes, en donde estamos precisamente preguntándole a los grandes del mundo, a Europa, la Unión Europea, que va a crear en Bucarest el Centro de Competencia en Ciberseguridad, al Reino Unido, que tiene también la Universidad de Oxford, por el modelo Madurez y las experiencias de ellos. Y también la Ceremi de Ciencia y Tecnología de la Macrozona Sur, de Valparaíso y de Coquimbo, por el nuevo Instituto Nacional de Ciberseguridad. Estamos haciendo esfuerzos concretos y reales porque en Chile hay talento, existe un talento increíble y especialmente en regiones. La región que yo represento, Valparaíso, tiene el 10% de la población, el 10% del PIB, pero tiene el 30% de la matrícula de alumnos de educación superior técnico profesional y en universitaria. Incluso un nuevo centro de formación policial construido, el primero que va a tener los 2 años y mixto. Van a estar hombres y mujeres estudiando en Glorias Navales en Reñaca Alto. Ese es el esfuerzo de política pública para tener este Instituto Nacional de Ciberseguridad. Finalmente, ejercicios. Necesitamos que en el país se hagan ejercicios. Las verdaderas amenazas se van comprendiendo cuando uno empieza a actuar contra ellos. Igual que el fútbol. Uno tiene que ver las nuevas tácticas, las formas, cómo detengo los goles y para eso formar equipos. Equipos de alto rendimiento con la industria, con el mundo académico, con las policías y con las Fuerzas Armadas. Incluso hay ejercicios que son solo para las Fuerzas Armadas.
Ojalá Chile llegue luego a estos lugares porque son los lugares donde vamos a poder aprender para innovar. Muchas gracias, esa sería la presentación hasta ahora. Muchas gracias por su excelente presentación, porque ha permitido ilustrar las distintas aristas que hay frente a este tema. Cuando nosotros nos preguntábamos con respecto al cibercrimen, es importante tener en cuenta de que la capacidad asociada a una formación que permita efectivamente esa prevención es clave, junto con una legislación que respalde determinados delitos que para que sean tales tienen que estar tipificados primero y paralelamente una capacidad que no es instantánea, como muy bien se ha ilustrado, requiere instalación de centros de formación. Y es en ese sentido entonces que, si bien esta presentación contiene muchas aristas, es también importante conocer qué está pasando con respecto al cibercrimen. Y es en ese sentido que damos la palabra a Danik Maldonado. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. Primero, agradecer, ¿cierto?, la invitación de esta FISEC para poder estar participando el día de hoy acá junto a todos ustedes. Así que muy contento como Policía de Investigaciones de Chile, principalmente como Brigada Investigadora de los Delitos Informáticos. Así que lo que hoy día quiero compartir un poquito de este lado oscuro, digamos, de Internet, pero basado en lo que está ocurriendo entre el año pasado y este año. Yo creo que ya nos acostumbramos de alguna manera a este tipo de noticias en donde Chile también es blanco, ¿cierto?, del ataque de ciberdelincuentes. Y por supuesto que hace 5 años atrás, por ejemplo, un ataque de ransomware resultaba bastante más sencillo de lo que es hoy día. Por lo tanto, eso implica, y tal como decía el senador, que se requieren formar profesionales en estas áreas que sean capaces, por ejemplo, de hacer análisis forense informático, pero que también sepan de temas legales, porque no siempre es cosa de meter simplemente los dedos, ¿cierto? Y porque podríamos estar quebrantando a lo mejor hartas situaciones, a lo mejor vulnerando algunos derechos en ese sentido. Por eso es que es necesario también conocer, y algunas universidades están incorporando dentro de sus mallas la formación, digamos, en temas forense, también en temas de legislación asociada al campo informático. Entonces, este tipo de noticias, digamos, nos muestra que ya dejó de ser un tema etéreo, que es real, que los ataques son reales y que afecta, digamos, a las personas, a las organizaciones, a los países en general. Entonces, hoy día, una de las cosas que seguramente hemos escuchado siempre, que tiene que ver con el phishing, digamos, ha existido desde que existe la informática, en definitiva. Pero hoy el phishing es mucho más tecnológico, mucho más avanzado. De hecho, por ejemplo, hay campañas de phishing que las propias compañías que son afectadas no las pueden ver cuando lo están tratando de buscar desde sus mismas compañías. Ni siquiera a veces lo podemos ver desde, digamos, de las oficinas de la PDI, porque tenemos que hacerlo mejor desde nuestra casa, porque efectivamente, digamos, colocan dentro de su programación que esas direcciones IP no sean capaces de ver ese phishing. Entonces, evidentemente es la puerta de entrada para poder acceder a una persona. O sea, hoy día no es necesario a lo mejor hackear el computador o el sistema, solamente basta con hackear a la persona, porque es más fácil, ¿cierto? Y a partir de phishing yo puedo conseguir información de tipo bancaria, de acceder, ¿cierto?, a temas de redes sociales, a servicios de correos electrónicos en general. Con un ataque de phishing puede ser utilizado incluso en un ataque de tipo de ciberterrorismo, de ciberdelincuencia, de ciberguerra. O sea, el mismo modo operandi puede ser utilizado, digamos, para diferentes fines. Y por eso es que es tan preocupante. El ransomware, ya lo decía, es una situación que tanto el año pasado como este año se han incrementado, pero es cada vez más compleja, digamos, la posibilidad de trabajarlo desde el punto de vista investigativo. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de los ataques hoy día son del tipo fileless. Ese tipo de ataque ya no necesita el disco duro del computador o del servidor, solamente necesita la memoria. Y como las memorias de los equipos son cada vez más grandes, utilizan, digamos, la memoria para poder recibir las instrucciones de su comando de control que está a lo mejor parado en otra latitud del mundo. Por lo tanto, es importante que quienes trabajen en el mundo de la ciberseguridad conozcan, digamos, la posibilidad de obtener evidencia digital justo cuando está ocurriendo el incidente. ¿Por qué? Porque si hace la denuncia a lo mejor 3 días después, un mes después, ¿cierto?, es probable que mucha de esa evidencia ya se perdió. O sea, al minuto que te están atacando, mucha gente desconecta simplemente, digamos, el servidor desde la red y ya perdimos información. ¿Por qué? Porque se está ejecutando directamente de memoria. Y eso antes no era así, pero hoy día, vuelvo a insistir, ha aumentado, digamos, en los niveles de ataque en términos de cantidad, pero también en términos de su complejidad técnica para poder detectarlo. De hecho, los ransomware avanzados tienen capacidades para detectar, por ejemplo, cuando yo estoy
tratando de hacer un dumping o tratando de obtener, digamos, la información de la memoria para dejar de ejecutarse. O si ven algún tipo de actividad, digamos, relacionada con la obtención de algún tipo de indicador de compromiso, lo que hace es, digamos, incluso autoeliminarse con la finalidad de no dejar algún tipo de rastro. Entonces, por eso es que es tan importante actuar rápido, pero además tener conocimiento técnico para poder obtener esa información que nos pueda a lo mejor esclarecer los hechos que están investigando. Ahora, otro modo operandi que está bastante común entre el año pasado y hoy día, sobre todo en este último tiempo, en el primer trimestre de este año, se intensificó de manera pero exponencial, que tiene que ver con el BEC o el fraude del SEO. Entonces lo que hacen es básicamente tratar de, mediante redes sociales, establecer la identidad, digamos, de alguna persona del CEO de la compañía o bien de alguna persona que esté ligado al pago o transferencia de dinero, digamos, de la empresa o organización. Entonces es muy típico, hay tres formas de hacerlo. Una es que engañan a la persona utilizando algún tipo de correo electrónico que simula ser de la compañía afectada, pero el dominio no tiene nada que ver con esa compañía. Entonces, es simplemente ingeniería social, o sea, simplemente engaño, pero la persona a veces no advierte que ese dominio no corresponde con la compañía que está haciendo negocio. ¿Cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando un chileno está comprando en China, en la India, es muy típico que esto ocurra. Entonces, lo primero es simplemente un engaño visual, diría yo. Lo segundo tiene que ver con cuando no existen servicios de autentificación en los servidores de correo. ¿Eso qué significa? Que si no tengo activado el SPF, de MAR o de KIM, es probable que yo levante un servicio en mi casa, con mi internet de la casa, un servicio de correo electrónico, usando el dominio de una compañía X para enviar un correo electrónico. ¿Por qué? Porque no tiene servicios que permitan autentificar los servicios de correo electrónico de esa compañía afectada. Es una vulnerabilidad, digamos, que se está explotando bastante. Y la última forma, que tiene que ver con, utilizando phishing, logran obtener las credenciales válidas de acceso, por ejemplo, a un correo electrónico. Entonces, cuando la persona le está diciendo, ¿cierto?, al banco, que ya estableció el negocio, por ejemplo, con la empresa en China, y autoriza, por lo tanto, el pago, la transferencia de estos fondos desde el banco al banco, digamos, en China, en ese último segundo ingresa, por decirlo de alguna manera, el ciberdelincuente y lo que dice es, mira, está todo ok, simplemente que es en el mismo banco, pero en esta otra cuenta. Y a veces el banco o la empresa no se alcanza a percatar de esta situación y hacen la transferencia del dinero. Entonces es muy difícil después de reversar esa situación de vuelta. Entonces, ¿qué pasa allí? Es que en definitiva se requiere necesariamente que actualicemos nuestro sistema desde el punto de vista técnico, pero también mejorar los protocolos en términos a lo mejor de ese tipo de transacciones para evitar de convertirnos en víctimas. También, esto fue un caso de algunos años atrás, una botnet, digamos, que fue desarrollada por chiquillos chilenos que eran ingenieros que lograron desarrollar esto, no con una finalidad a lo mejor criminal, sino más bien de poder demostrar, cuando todavía ni siquiera teníamos política nacional de ciberseguridad, el tema de ciberseguridad en Chile no era un tema, y por lo tanto crearon esto para infectar 330 computadores y demostrar que técnicamente era posible tomar control de computadores específicas, sacar la información, activar la cámara web, grabarlos con el micrófono, ¿cierto?, sin que la persona tuviese idea de que eso haya ocurrido. Y lo hicieron con compañías bien importantes del territorio nacional. Entonces fue una forma de demostrar que esto era factible. Entonces sí, ingenieros chilenos pueden hacer esto, evidentemente personas de otro lado del mundo, tal como decía el senador Kenneth Pugh, simplemente necesita estudiar a través de YouTube, podría levantar o programar, digamos, una botnet para tales efectos. Y por último, hemos tenido también hartos casos relacionados con el famoso SIM swapping, que es tremendamente común, que están llamando para poder, ya sea por algún producto que uno esté vendiendo, por ejemplo, mediante engaño, le dicen que le van a enviar un código para efectos de poder establecer el lugar del punto de reunión, una dirección, etc. Y la persona le va a llegar un código por SMS de un numerito y que se lo envíen de vuelta para poder enlazar la dirección. La persona que hace, envía ese numerito, pero resulta que es el numerito para traspasar el WhatsApp desde el computador de la víctima al celular, perdón, del computador, o sea, del celular, digamos, en este caso del ciberdelincuente. Entonces, a veces es tan sencillo, pero la persona cae, digamos, bajo este engaño, ¿ya? Porque le dice que necesita, no puede usar Waze, no puede usar otro tipo de sistema, digamos, para guiarse, sino que necesita un sistema particular que necesita engancharlo con este código. Y la persona termina cediendo ese número y se pasa el servicio, todo el WhatsApp, al otro teléfono, ¿cierto? Y no tiene forma de reversarlo. Recién ahora WhatsApp, hace un poco tiempo atrás, después de 12 horas, si hace uno la solicitud directa con la compañía, envía un código para restaurar ese WhatsApp, digamos, a la persona original. Y el otro es el tema del Zoom bombing, que básicamente es que personas que no están invitadas en una reunión, por ejemplo, telemática, digamos, terminan ingresando, ¿cierto?, sin el consentimiento, utilizando algún tipo de vulnerabilidad que presenten las aplicaciones de esta naturaleza. Entonces,
nuevamente es importante conocer cómo funcionan las herramientas. Segundo, cómo yo puedo prevenir o mejorar, digamos, esos estándares para evitar de convertirme en víctima totalmente. Y ahora, en términos generales, en términos de reflexión final, la ciberseguridad es problema de todos. O sea, todos somos responsables al final del día, digamos, de la ciberseguridad. Desde una situación doméstica a nivel, digamos, de nuestra casa, pero también en las organizaciones en las cuales nos desempeñamos. No siempre a lo mejor resulta cómodo que no podamos ingresar un pendrive en un determinado lugar, pero eso puede comprometer toda la seguridad de una organización, de una compañía. Si alguien encuentra, por ejemplo, un pendrive afuera a lo mejor de su casa, fuera de la organización donde trabaja, lo más probable es que tenga las ganas de poder conectar y saber que tiene ese pendrive. Basta con eso para tomar control a lo mejor de una red o comprometer con un ransomware todos los computadores que forman parte de una red. Entonces es muy fácil eso, digamos, de poder lograr un engaño tan básico como eso. Y por lo tanto a lo mejor hay compañías incluso pequeñas que dicen, mira, yo soy tan pequeño que a lo mejor nadie va a estar interesado en atacarme. Pero es al contrario, efectivamente utilizan pequeñas compañías como puente en un país A, utilizando un país B para atacar un país C. Entonces, por eso es importante, digamos, que también aumentemos nuestro nivel de seguridad a pesar de que seamos pequeños, porque esa tecnología pequeña puede ser utilizada para la comisión de un delito. Y ahí tenemos un problema. Entonces, obviamente, para poder tratar de lograr eso, necesitamos tener una institucionalidad. Yo creo que el país está avanzando en esa línea. Yo creo que a partir del lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad en el año 2017 fue tremendamente importante. El tema de la adhesión al convenio europeo también ha significado un tema significativo, pero también requiere después tener algunas actividades para poder aterrizar eso, que es una cosa complicada. Por ejemplo, si una compañía del otro lado del mundo me solicita preservar una información determinada y la compañía acá me dice no hay problema, la preservo, y después cuando se la vuelvo a pedir en 3 meses más porque llegaron los documentos normales, ya no los tienen. Porque por un tema técnico el respaldo en esa compañía solamente es por 2 meses y no 3. Entonces ahí tenemos un problema al final para operacionalizar la solicitud de información, la preservación de información asociada al convenio UAP. Entonces, obviamente, no todo es legal o solamente técnico. O sea, yo creo que va de un poco de la mano. Se requiere necesariamente, efectivamente, tener una institucionalidad, tener, por supuesto, estándares técnicos que nos permitan de alguna manera disminuir la posibilidad a lo mejor de convertirnos en víctimas, estándares técnicos, tener una normativa legal que nos permita también perseguir de manera adecuada los delitos. Hoy día las penas en ese sentido son bajas y en la medida que no se va a juicio, no genera jurisprudencia. Eso también complica, digamos, a la hora de la persecución. Y generar alianzas pública-privadas, yo creo que a veces suena como un cliché, pero yo creo que en este sistema, considerando un poco una de las características principales que tiene el cibercrimen, que tiene que ver con la que es transnacional básicamente el delito, necesitamos articularnos de mejor manera, ¿cierto?, en una alianza tanto pública-privada, desde el mundo de la academia, por ejemplo, en el caso, como decía el senador, para efectos de poder generar estudios que permitan generar herramientas en el ámbito de I+D para la persecución, digamos, del delito informático, o generar alianzas con otros, digamos, a nivel, hoy día el convenio europeo reúne alrededor de 60 países a nivel global. Pero se necesita también compartir indicadores de compromiso, indicadores de ataque y, por sobre todo, las técnicas para poder adelantarnos o bien, ya cuando hay un delito, lograr evidentemente poder saber efectivamente qué pasó. Si no logramos establecer quién es el que está detrás del ataque, al menos poder establecer técnicamente qué sucedió para tomar las medidas de mitigación correspondientes. Entonces, se requiere un conjunto yo diría, de cosas para que esto funcione. No solamente a lo mejor que exista una brigada que investiga el delito, porque si no tiene buenas herramientas desde el punto de vista legal también va a ser difícil perseguirlo. Si no existen asociaciones internacionales o con otras policías también va a ser complejo. Y sobre todo también la comunidad o las compañías en general, las organizaciones, que den cuenta, que digamos que hagan la denuncia o bien informen de cuando han sido víctimas de un ataque. Porque esa información también es vital para efecto, primero, para dimensionar a veces la magnitud, digamos, del fenómeno, pero por sobre todo para tomar medidas, digamos, en el sentido de que avisar a otras compañías del mismo rubro de que se pueden convertir en víctimas de un delito. Así que eso es más o menos la reflexión que yo traía, digamos, respecto de las cosas que están ocurriendo entre el último año, el año que terminó, ¿cierto?, y lo que llevamos de este año, que son las cosas que más se repiten, ¿ya?, y que lamentablemente han aumentado en términos de su capacidad técnica para efectos, digamos, de su persecución, que lo hace un poco más difícil, digamos. Eso. Muchas gracias, Danik, por su ilustrativa presentación que nos deja un importante mensaje. Las buenas prácticas son muy necesarias en ciberseguridad. Por ejemplo, tener cuidado de no usar pendrive que no conocemos su origen. En esa línea,
trabajar las buenas prácticas está asociado a lo que es una cultura de ciberseguridad. Y conectando lo que decía el senador, una información a todos quienes nos acompañan, en términos de que el viernes empieza una vez más desde el año 2018 el mes de la ciberseguridad. Y una de las cosas más beneficiosas de aquello es que vamos a tener distintas presentaciones desde diferentes organizaciones con un solo mensaje: aprendamos a cuidar nuestras actividades en el ciberespacio, porque todos somos vulnerables. Y siguiendo en esta línea, conocer la experiencia que hay en torno a este punto desde el sector privado es tremendamente necesario, porque también ya se decía, en este tema todos son importantes: sector público, sector privado, sociedad civil, academia. Y es en este contexto entonces que damos la palabra a Vanessa Padua. Vanessa, bienvenida. Muchas gracias a todos y todas, y felicitaciones por este gran evento. Excelente toda la jornada que tuvimos, sí, hasta ahora, con muchos temas acerca de la formación de profesionales, y cuento todo esto, incluso el tema de compartir informaciones, yo sé, etcétera, como todo esto sí se conecta con que nosotros de Microsoft estamos haciendo alrededor del mundo, y también para nuestra región aquí en Latinoamérica. Yo soy Vanessa Pardo, gracias por estar con ustedes, un honor y un placer muy grande. Y para nosotros, y como ustedes ya han dicho, sí, este tema de seguridad en general es súper clave para nosotros y para todas las empresas, ¿sí? Entonces, y no hay espacio para que nosotros vamos, sí, a trabajar con tecnologías y nosotros no podemos tener la confianza en ellas. Y tener la confianza, hay que estar y tener el comprometimiento para mejorar cada vez más, porque el mundo, sí, el ciberespacio, como ustedes han dicho, es algo sumamente dinámico, y si nosotros tenemos que todos los días nos conocer, entender las nuevas amenazas, como este tema de ransomware, cómo está haciendo uso muchas veces de los mismos modos operandi, ¿sí? Como ustedes ya han dicho, y esto nos lleva a nosotros de Microsoft. Nosotros tenemos muy fuerte que seguridad es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad cross-industria, que es un poco lo que hablaré, como estamos apoyando un poco en distintas industrias con el tema de ciberseguridad en el tema de este ciberespacio. Estamos haciendo inversiones muy fuertes en este tema hace muchos años. Desde 2016, $1 billón por año es la inversión que Microsoft hace en la mejoría de su infraestructura y también de las soluciones. Y ahora tenemos un comprometimiento con el gobierno americano de en los próximos 5 años hacer 20 billones, ¿sí?, de inversiones, en el tema de inversiones en los 5 años. Y esto para mejorar la infraestructura de Microsoft, pero también una vez más de las soluciones. Y también apoyar en los temas de gobierno también, sí, entonces 150 millones para mejorar la infraestructura en este tema de la infraestructura del gobierno, de los Estados Unidos en este caso. Y más allá de esto, también estamos trabajando un proceso fuerte de trabajar con distintas empresas de tecnología y de seguridad, y en algunas de ellas nosotros en Microsoft hemos trabajado para hacer la adquisición. Entonces, enfocando mucho también en el tema de seguridad en el mundo de OT, Operation Technology, y muchas empresas ahora están en ese movimiento, en especial las industrias, donde el Operation Technology es parte ahora de Information Technology, ¿sí? Entonces, este es un punto que nosotros ahora estamos también enfocando, y el otro es el tema de IoT per se, ¿sí? Entonces, cada vez más, las empresas alrededor del mundo están haciendo uso de dispositivos de IoT, pero el tema de seguridad en esto es algo fuerte. Y nosotros tenemos como misión entender los distintos movimientos de industria y apoyar desde la perspectiva de ciberseguridad, con distintas arquitecturas, porque al final del día, nosotros que estamos en ciberseguridad hace muchos años, siempre nos reinventando, ¿sí? Si miramos ahora el mundo que está moviendo muy fuerte hacia la nube y el mundo híbrido, ¿cuál es la mejor arquitectura que necesitamos crear
por ejemplo, para un tema de due diligence, o por ejemplo, para un tema para tener un análisis forense más fuerte. Entonces, ¿cuál es la arquitectura más interesante para distintos tipos de empresas, pero también de necesidades que distintas empresas tienen? Y esto, con este tema de ciberseguridad, y ustedes ya han dicho también, el senador también ha dicho acerca de esto, que es ciberseguridad no es solo un tema hoy en día de tecnología. ¿Sí? Ciberseguridad hoy es parte, hay que ser parte de la cultura de la empresa y también entender para dónde la empresa está caminando y con esto alinear la estrategia. El Foro Económico Mundial está haciendo un trabajo súper interesante en ese sentido y acá tenemos 2 documentos que dejamos la invitación para una lectura después. Y el primero son los principios de liderazgo en ciberseguridad, donde las 5 principales áreas están basadas. Empieza por una cultura de resiliencia cibernética, es decir, si yo tengo una empresa que ha sufrido un ataque de ransomware, ¿cuánto tiempo voy a llevar para volver hasta que casi que el estado normal? ¿Sí? Y si miramos el último, el quinto, ¿sí? Está muy basado con el tema de colaboración. Sí o sí las empresas han que empezar a colaborar, a crear un sistema de colaboración, no solo en la industria en que la empresa es parte, por ejemplo, banca, sí, retail y otros, pero también conocer lo que las otras industrias están pasando, porque muchas veces los ataques, en especial de ransomware, hoy en día ni siempre son direccionados a algún tipo de industria, ¿sí? Y de verdad esto es una empresa hoy en día, ¿sí? Los cibercriminosos, ciberdelincuentes están haciendo un trabajo fuerte en esto, ganando plata, conociendo más personas, trayendo para este ciberespacio, ¿sí? Y con esto creando cada vez más, teniendo más agilidad, pero muchas veces haciendo uso de métodos, de metodologías, ya que nosotros ya conocemos, ¿sí? Y un otro documento, que es del Foro Económico Mundial, apoya mucho nosotros de ciberseguridad a crear una manera de conectar con el board de la empresa, con los ejecutivos que están direccionando la empresa hacia la transformación o al crecimiento. Y esto porque muchas veces los ejecutivos, las ejecutivas, ¿sí? Del board y de las empresas, muchas veces no tienen el conocimiento de los riesgos asociados, ¿sí? A los ciberataques. Entonces, este documento también está súper interesante y nos lleva al punto de que cada vez más, sí o sí, las empresas tienen que conectar los 2 mundos. Y esto también Gartner Gartner ha hecho una encuesta en principios de este año y uno de los puntos que Gartner nos ha dicho también es el tema de CyberSec Boards. Es este mismo punto de conectar el tema de ciberseguridad con la estrategia de las empresas. Porque esto hay que caminar junto una vez que la resiliencia de la empresa muchas veces está así basada en la resiliencia cibernética. Si la empresa sufre un ataque y está fuera de servicio, bueno, no es posible tener, o sea, muchas cosas que son digitales hoy en día no van a trabajar, ¿sí? Y acá en Microsoft, para que ustedes tengan la información de un poco del behind the scenes, acá en Microsoft tenemos el contexto de Cyber Fusion Center, ¿sí? Donde las distintas áreas que nosotros tenemos de ciberseguridad trabajan de manera colaborativa con el concepto de feedback loop, ¿sí? O sea, una área trayendo información hacia otra. Y tenemos el CIDOC, nuestro centro de defensa, ¿sí? De operaciones y defensa cibernética, y que trabaja mano a mano con el DCU, que es nuestro Microsoft Digital Crime Unit. Incluso tenemos este trabajo bien enfocado en nuestra región, en Latinoamérica. Y acá el DCU trabaja para apoyar las empresas, las organizaciones, el gobierno, ¿sí? a entender dónde están, por ejemplo, las personas que tienen el ownership de botnets en la región y trabajar junto con las entidades de la región para hacer, por ejemplo, un takedown de una botnet o apoyar otras organizaciones que están haciendo. O sea, hacer compartir la información, pero también hacer un trabajo de
enforcement junto con muchas empresas. Y el DART, este es un equipo sumamente interesante que también tenemos acá en Microsoft. Y es un equipo que acá nosotros llamamos de SWAT, ¿sí? Y este equipo de SWAT es un equipo que tiene conoce de distintas disciplinas que trabajaron en distintas empresas, enfocado haciendo una inmersión profunda en seguridad, en forense también y otros puntos, y trabajan para apoyar empresas, por ejemplo, en el momento que una empresa ha sufrido un ataque de ransomware y necesita volver hacia su estado casi normal, o quizás sea de una manera proactiva. Entonces, este es un equipo que tenemos que trabaja también de una manera colaborativa con las distintas áreas, o sea, con el DCU, con CIDOC y otros, ¿sí? Y nosotros trabajamos apoyando, como decimos, ¿sí? Con el DCU, apoyando el mundo con este tema contra los ciberdelincuentes. Entonces, este es un punto fuerte que hacemos de manera a apoyar con nuestros cientistas de datos, etcétera, porque nosotros en Microsoft recibimos por día 8 trillones de señales. Y esto es posible hacer un análisis de esto porque trabajamos, claro, con los cientistas de datos, con modelos, ¿sí? De machine learning, y con esto empezamos a crear un poco de la estrategia de defensa y también de entender los comportamientos de los cibercriminosos. El año pasado hemos lanzado nuestro Digital Defense Report en septiembre de 2020 y ahora también ya estamos casi ya saliendo con el de 2021 y trae mucho ese tema de los principales ataques, cuánto tiempo la mayoría de los ransomware están llevando para llegar hacia las empresas y cómo podemos trabajar de manera más proactiva en crear arquitecturas cada vez más resilientes. Y no podemos dejar de entender lo que el Gartner está también trayendo para nosotros, o sea, el Cyber Sandbox, perfecto, el Cyber Security Mesh, o sea, cómo las empresas pueden crear una arquitectura para tener más visibilidad, pero también traer una respuesta a incidentes mucho más rápida, ¿sí? El tema de la identidad, con el tema de la nube híbrida, la identidad tiene un protagonismo muy fuerte, ¿sí? Entonces, la identidad y también el tema de los datos, ¿sí? Entonces, estos son los dos protagonistas que nosotros y las empresas alrededor del mundo tienen y hay que tener en cuenta que la estrategia de ciberseguridad hay que llevar a cabo y pensar en la identidad y en el dato, cómo crear una protección cada vez más fuerte. Entonces, la identidad es que no puedo pensar yo que usuario y contraseña van a apoyar mucho con los temas contra, por ejemplo, ataques de ransomware. Una vez que el ciberdelincuente tenga acceso a mis credenciales. Pero yo hago uso de un factor doble de autenticación, ¿sí? Es más complejo. Entonces hay que pensar un poco en esto, en cómo crear las distintas estrategias, en especial en estos 4 grandes pilares, ¿sí? De identidad, protección contra amenazas, protección de la información y seguridad en la nube híbrida. Esta es un poco, muchas gracias y continuamos por acá. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, Vanessa, por su presentación. Quiero felicitar a todos los expositores porque han sido bastante puntuales y muy especialmente a la última presentación en términos de que frente a los problemas que nos describió, al menos varios de ellos, Danik Maldonado, acá hemos visto cómo desde el sector privado existen distintas soluciones tecnológicas que contribuyen a reducir el riesgo que hoy día existe en el ciberespacio ante vulnerabilidades o amenazas deliberadas para, por ejemplo, acceder a información no autorizada con distintas finalidades, que va desde el fraude hasta la estafa a los afectados. Ya habiendo conocido las distintas presentaciones de nuestros expositores, quienes han planteado diferentes ideas en torno a este tema que se conectan para poder tener un panorama integral del fenómeno, hay algunas preguntas que nos han formulado y quisiera si cada uno pudiera responderla en máximo 3 minutos. La pregunta es, ¿considera que es importante contar con convenios continentales de colaboración para reprimir el delito? Senador Pugh. Bueno, eso es esencial y es quizás la estrategia que ha asumido el gobierno. No teniendo todavía una Autoridad Nacional de Ciberseguridad,
se han hecho convenios con el CECIR nacional, el CECIR de gobierno, con varios países. En ciberseguridad el éxito es la colaboración. Al igual que en el fraude no se compite, se colabora, en ciberseguridad es colaboración. Pero el conocimiento requiere ser compartido cuando uno es capaz también de aportar. Y aquí viene la parte que Chile quiere ser propositivo. No es solamente recibir información, sino que también poder entregar información. Y ahí es esencial la capacidad que tenemos para articular nuestra red nacional de investigación. Hoy las universidades chilenas tienen todo el talento. Necesitamos unirlas, necesitamos generar esa capacidad y juntos proponer. En Chile todavía no hay papers de ciberseguridad, no hay jornadas internacionales de ciberseguridad. Tenemos talento, tenemos conocimiento. ¿Y qué es lo que es Chile? Chile es casi el playground, el lugar donde vienen a entrenarse muchos ciberdelincuentes, porque dicen, bueno, aquí está facilita la cosa, o sea, y vienen a practicar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un sistema robusto y resiliente, que es lo que dice nuestra política. La colaboración es esencial, tenemos que aprender, internalizarlo, hacer lo propio, pero después viene la segunda parte, cómo nosotros vamos a poder impactar. Y ahí es donde lo puse yo en una de las láminas, convertir a Valparaíso en la capital de la ciberseguridad del Pacífico Sur. En todos los continentes siempre hay un referente. Yo mencioné Bucarest, ganó el concurso europeo y se va a instalar el Centro de Competencia de Ciberseguridad de Europa en Bucarest, la capital de Rumania. Bueno, ¿por qué no en Valparaíso? Tenemos a la PDI, está la Armada, está Carabineros, están las universidades, hay un nuevo gobierno regional que también puede ser parte de la vocación de la generación de ecosistemas. Respondiendo, es fundamental, pero no es solo recibir. Uno tiene que, para colaborar, tener conocimiento propio para poder entregar, y en el continente, ojalá Chile sea el referente continental de ciberseguridad. Ningún otro país del continente tiene el mes de octubre por ley como un mes dedicado a la ciberseguridad. Esto lo tomamos de Europa, el mes europeo de la ciberseguridad ya tiene más de 10 años. Entonces también poder ser un modelo de políticas públicas para que éstas puedan ayudar a proteger nuestra vida digital, que es básicamente lo que tú señalabas. Cómo tener destrezas, habilidades propias, y también cómo compartir las destrezas y habilidades organizacionales, no solo dentro del país, sino que fuera del país. Esa sería mi respuesta a la pregunta que nos han hecho. Muchas gracias, senador. Danik. Yo simplemente, digamos, como para adicionar a eso, yo creo que está dicho. Evidentemente la respuesta es que sí, son tremendamente necesarios. Y también comparto eso de que, claro, hay que recibir y también hay que dar, sin duda. Una sola cosa, yo creo que en realidad quienes al final a lo mejor utilizamos finalmente estos convenios, yo creo que hay que luchar después, una vez que están firmados, por ejemplo, también hacer un esfuerzo importante en términos de hacer la bajada. O sea, operacionalizar de alguna manera estos convenios. Hemos participado en otro tipo de situaciones en donde hay acuerdos de cooperación, pero están tan a alto nivel que cuesta muchas veces poder operacionalizar eso. Entonces, a veces se pierde un poco la oportunidad justamente de generar o obtener o compartir información de manera más rápida. Yo creo que lo que estamos tratando de buscar por una vía, por ejemplo, en términos policiales, por lo menos, es también generar una alianza con las policías, digamos, del continente, pero en un sistema, porque existen los canales formales, pero en un sistema un poquito más informal, que sea más rápido a la hora, por ejemplo, de compartir información y también de separar aquello a lo mejor que está en un contexto de una investigación y que a lo mejor no puede ser conocido por todos, pero por ejemplo los elementos técnicos de un ataque necesariamente deben ser conocidos. El senador bien lo decía, Chile, por las infraestructuras que tiene en general en términos tecnológicos, es un buen campo de entrenamiento. Entonces, juegan mucho, digamos, en términos por decirlo de alguna manera, los CFT informales o delictuales utilizan herramientas o plataformas nuestras. Entonces, de ahí la necesidad de poder generar o articular, digamos, de manera adecuada mediante convenios que nos permitan efectivamente acceder a información, también generar mayores, digamos, a lo mejor iniciativas relacionadas con la investigación, porque yo creo que ahí es donde estamos un poquito cojos. Hay veces por diferentes razones que no hay las vinculaciones de manera adecuada, incluso a nivel interno, a nivel país, que faltan generar espacios que permitan, digamos, levantar a lo mejor estudios, porque hay mucha gente que sabe de cosas, pero no están escritas en ninguna parte. Y a veces en lo informal uno a veces toma conocimiento de cosas bien interesantes desde el punto de vista técnico, pero que no hay una alianza a lo mejor con el mundo académico que pudiesen levantar un proyecto para generar estos conocimientos. Hay gente que sabe mucho en el país, pero
se comunica poco a lo mejor. Y eso yo creo que es parte a lo mejor de una estrategia. Y se puede perfectamente a lo mejor apalancar con convenios internacionales sin duda. Muchas gracias. Vanessa. No, perfecto, claro, claro que sí también. Sí, entonces, es una sugerencia del Foro Económico Mundial, de los principios de liderazgo de ciberseguridad. Y hoy en día hay frameworks que son open como MISP y MISP, que son abiertos y están disponibles, ¿sí?, para uso en las distintas industrias, en las distintas empresas, con el tema de colaboración, ¿sí?, cross-industria, que también es sumamente importante. Entonces, yo creo que tener los frameworks adecuados, ¿sí?, y desde allá recibir los señales también adecuados. Y acá yo conecto con una disciplina de ciberseguridad que hoy en día cada vez más está bien fuerte en muchas áreas, ¿sí?, que es el tema de Threat Intel, que es la inteligencia contra amenazas que muchas empresas están creando en sus áreas, ¿sí?, como el tema de Red Team, Blue Team, o sea, con el ejercicio de defensa, pero también de ataques, ¿sí?, con las simulaciones y todo esto. Pero más allá de esto, cómo yo puedo entender los señales de los distintos movimientos de la industria, pero también de los distintos tipos de ataques que están sucediendo en la industria. Y en ese momento yo empiezo a crear la inteligencia dentro de mi empresa acerca de lo que está pasando alrededor, pero también empiezo a conectar otras empresas para tener señales de ellas. Entonces, la disciplina de Threat Intel, ¿sí?, de inteligencia contra amenazas, es algo que muchas empresas hoy ya están creando. Muchas están poniendo como parte de la disciplina de SOC, Security Operations Center, otras están poniendo al lado, ¿sí?, porque pasa es que Threat Intel hay que ser parte de la cultura de la empresa y hay que estar también conectada con los objetivos dentro de la empresa. Entonces, empezar a compartir los indicadores de comprometimiento, ¿sí?, etcétera, es súper interesante, pero conecta con la disciplina de Threat Intel y los frameworks como este de MISP. ¿Sí? Muchas gracias, Vanessa. Mira, me gustaría complementar lo que nos ha señalado Vanessa. Me encantó Microsoft proponiéndonos un software abierto, open source, como MISP, Malware Information Sharing Platform. Esa es la plataforma estandarizada desarrollada en Holanda y que ha sido un estándar de facto. De hecho, ya está en Chile. El CECIR nuestro la puso, está usándose, pero en forma incipiente. Entonces, quizá el consejo es no nos compliquemos mucho la vida, usemos las herramientas, ni siquiera tiene que ser una herramienta hecha de Microsoft, nos ha recomendado incluso una abierta, y como decía muy bien Dani, ¿cómo hacemos la bajada? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Entonces, ese es el desafío de la política pública. Tenemos, claro, los convenios. El presidente Piñera invitó a la presidenta Estonia, firmaron un convenio de Chile-Estonia avanzado en ciberseguridad. Pero nuevamente, ¿cómo baja? Tan fácil puede ser como usando herramientas abiertas como la que nos propone. O sea, hay herramientas que están disponibles, tenemos que usarlas y colaborar. E invitar a todas las empresas, muchas de ellas representadas, bueno, el estándar MISP es un estándar bueno, adoptémoslo, empecemos a usarlo y así vamos a facilitar nuestra vida. Muchas gracias y comparto mucho lo que acabas de señalar, que de alguna manera potencia lo que ha dicho cada expositor, en términos que cada uno desde sus áreas ve que hay cosas que están disponibles y que se les puede hacer un mejor uso, que va desde esa capacidad forense para investigar si ello se denuncia, porque si la empresa no denuncia, entonces ¿cómo? Y dos cosas muy preocupantes, primero la no denuncia y segundo que le va a pasar a otro porque no se ha emitido la alerta. También se ha contado acá el trabajo legislativo que hay en este tema y el impulso que se ha dado a la política pública. El sector privado no está quedando fuera y se ha preocupado de ir generando respuestas frente a los problemas observados y ciertamente el mundo académico también hace un importante esfuerzo a través de académicos que se han especializado en el tema, escribiendo papers, como también desarrollando actividades académicas para contribuir a lo que el senador nos decía muy bien, promover esta cultura de ciberseguridad, porque esa ley que habla del mes de ciberseguridad, sin duda, ha dado un impulso para que todos puedan ser parte del ciberespacio en forma beneficiosa y así protegiéndose de los peligros que hoy encontramos en el ciberespacio, que en caso de ser superados exitosamente, entonces podremos utilizar
beneficiosamente lo que nos ofrece este nuevo dominio de interacción entre las personas. Agradezco a cada uno de los expositores porque han dado una visión complementaria de un fenómeno complejo, a quienes nos han acompañado en un tema que cada día seguirá adquiriendo mayor relevancia, y a la organización de FISEG y sus directivos que han generado este momento de análisis y reflexión de un tema que nos tiene que importar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.